Bienvenidos y bienvenidas a Capital Empresa. Hoy empezaremos nuestro programa hablando del sector de la construcción, que lleva tiempo reinventándose para responder a las exigencias del presente. La sostenibilidad, la digitalización y la industrialización de procesos están marcando un antes y un después en una actividad que durante décadas fue sinónimo de ladrillo, cemento y obra tradicional. Hablaremos de nuevos materiales, de eficiencia energética, de construcción modular y también del cambio de mentalidad en la gestión de proyectos. A continuación entraremos en el universo de las franquicias, un modelo de negocio que sigue atrayendo tanto a emprendedores como a grandes marcas. Exploraremos por qué algunas franquicias triunfan mientras que otras no logran consolidarse, qué factores influyen en la expansión, cómo ha cambiado el perfil del franquiciado y qué sectores están liderando este formato, un ecosistema dinámico que combina riesgo y oportunidad a partes iguales. Y cerraremos el programa mirando al sector pesquero, especialmente en el Mediterráneo, donde crece la preocupación por las medidas impuestas desde Bruselas y su impacto en la actividad económica de muchas comunidades costeras. La necesidad de preservar el medio marino se cruza con la urgencia de garantizar el futuro de miles de familias que dependen del mar. Abordaremos este tema desde el punto de vista de quienes defienden la pesca responsable y al mismo tiempo piden una política más realista y dialogada. Así que arrancamos Capital Empresa. La construcción es uno de los sectores productivos más relevantes y a la vez uno de los que más ha tardado en abrazar la transformación digital. Aunque cada vez más son las herramientas tecnológicas disponibles, su implementación sigue siendo desigual y en muchos casos limitada. La digitalización ya no es una opción, es una necesidad que puede marcar la diferencia en eficiencia, seguridad, sostenibilidad y rentabilidad. El reto no es solo tecnológico, sino también cultural y organizativo. Hablamos de un sector tradicional con estructuras muy establecidas en la que la resistencia al cambio sigue siendo un freno importante, pero también es un sector con un enorme potencial si se apuesta de verdad por la innovación. Y de todo esto hablaremos hoy con Pau Vila, es el director de operaciones de Tectiva. Pau, bienvenido. Bien, muchas gracias. Gracias por invitarme y es un placer estar aquí. Pau, para empezar, explícanos un poco acerca de vuestra empresa. ¿Cómo nace Tectiva y qué papel juega dentro del sector de la construcción? Tectiva somos un software propio para la gestión de proyectos en el sector de la construcción. Básicamente lo que hacemos es ayudar a las empresas del sector de la construcción a digitalizar y automatizar sus procesos operativos para que sean más rentables y eficientes. Tectiva somos una spin-off de una empresa de construcción industrializada en el que estuvimos con ellos más de 8 años y hace un par de años externalizamos el departamento para crear la propia empresa y ayudar, como les hemos ayudado a ellos, a digitalizar pues otras empresas del sector. ¿Cuál es el enfoque que diferencia a Tectiva frente a otras empresas tecnológicas del sector? Bueno, nosotros siempre, como muy bien has comentado, siempre decimos que el sector de la construcción es un sector reacio al cambio y que le cuesta mucho adaptarse a su operativa. Entonces, nosotros cuando hablamos con nuestros clientes o potenciales clientes, siempre intentamos ver cuál es su forma de operar para adaptar la digitalización a su operativa y no que ellos tengan que adaptar su operativa a la digitalización. Y creemos que esto es un enfoque que a ellos les viene bastante bien porque al final es realizar los mismos procesos que hacen hasta día de hoy, pero a través de la tecnología pues para que sean más eficientes y ganen tiempo. Y para focalizar un poquito más, ¿qué tipo de soluciones les ofrecéis? ¿A qué tipo de clientes os dirigís?
Bueno, nuestras soluciones básicamente son soluciones de todo tipo para la gestión de proyectos. Nosotros podríamos decir que no somos un ERP como tal, sino que somos una extensión de un ERP para una vertical, que es la vertical del sector de la construcción. Normalmente los ERP son muy generalistas y nosotros hemos intentado poner el foco al sector de la construcción, donde no llegan estas herramientas más globales, y nos focalizamos en todo tipo de gestión de proyectos, tanto temas de planificación, tanto desde la firma hasta la entrega final, tema de presupuestos y presupuestos automáticos, y luego también todo el tema de control de costes. Una vez aprobado este presupuesto, pues poder llevar el seguimiento en tiempo real. Aparte de esto, pues también hacemos cualquier tipo de desarrollo a medida para nuestros clientes y tenemos un poco estas dos líneas, la línea de producto y la línea de servicios. ¿Y cómo se estructura internamente vuestro equipo para poder desarrollar tantas soluciones, ¿no?, adaptadas a un sector tan específico como es el de la construcción y con tantas variantes? Bueno, es complicado, pero bueno, al final nuestro equipo al 95% son perfiles técnicos, aparte de yo mismo. O sea, todos los perfiles son programadores, ingenieros, y son los que ellos realizan todo el desarrollo de nuestro software. Hablaba al inicio de la entrevista que la construcción sigue teniendo todavía pendiente su digitalización en todo lo que abarca esta palabra. ¿Por qué crees que este sector ha tardado tanto en subirse al carro tecnológico? Es una pregunta complicada, pero bueno, yo creo que es un sector reacio al cambio, que les cuesta, o es un sector que cuesta cambiar la forma en la que se trabaja, en la que se hacen las cosas. Y no, la típica frase de si siempre lo he hecho así y así me ha ido bien, ¿por qué cambiar, no? Y bueno, sí que es verdad, ¿no?, que actualmente se está viendo un cambio de paradigma, que las empresas ya son más conscientes de esta necesidad, ¿no?, a digitalizar y automatizar sus procesos, pero aún queda mucho por hacer. ¿Cuáles son, en tu opinión, las principales resistencias al cambio dentro del sector? A ver, las principales resistencias al cambio muchas veces, o sea, es la propia gente. O sea, al final pues hay mucho trabajo, ¿no? Y al final siempre hay las cosas importantes y las urgentes, y muchas veces se sabe, ¿no?, que intentar automatizar estos procesos es algo importante, ¿no? Pero la urgencia la urgencia, digamos, del trabajo del día a día muchas veces pues se come a este tipo de empresas, que normalmente pues son pymes con pocos recursos y equipos no muy grandes, y en el que no tienen personas que solo se dediquen a esto, ¿no? Entonces tienen que sacar su día a día, y estas cosas a veces pues es como lo tengo allí, sé que lo tengo que hacer, pero nunca es un buen momento, ¿no? Ahora que me hablas de que me dices eso, ¿no?, que el freno está un poco en las personas y en la urgencia del día a día, ¿la cultura empresarial influye más que la falta de recursos a la hora de avanzar en digitalización? Yo creo que sí, también es un motivo. Bueno, nosotros como empresa de software, que hablamos día a día con muchas de estas empresas, también estamos viendo, ¿no?, un poco el cambio de concepto, ¿no? Por ejemplo, para nosotros, muchas veces cuando entran los relevos generacionales, pues es más simple, ¿no?, o a veces entienden más todo el tema ¿no?, de la digitalización, del cambio, porque bueno, digamos que entran nuevos a la empresa, ven un poco todas estas posibilidades y tienen más ganas, ¿no?, de hacerlo que posiblemente pues una persona que ya lleva muchos años y que toda la vida lo ha hecho de una forma, y que al final le cuesta más, ¿no?, poder hacer este cambio. ¿Y crees que la fragmentación del sector, es decir, grandes empresas, pymes, autónomos, influye también un poco en esa lentitud al cambio? Es decir, tantas diferencias entre...
Creo que no, porque al final, bueno, cada empresa y cada tipo de empresa es distinta, ¿no? Entonces, cada uno tiene, sus problemáticas que entre ellas son muy distintas. O sea, al final, un autónomo, pues posiblemente el tema de digitalizarse, al ser una persona, pues lo lleva todo él por la mano y no le es tan necesario. Entonces, las pymes, digamos, medias o pequeñas, pues bueno, es lo que comentábamos antes, pues que al final tienen un día a día muy ajetreado y les es complicado a veces pues poder focalizarse en esto. Y luego lo que son las grandes corporaciones, ellos sí que, bueno, pues tienen muchos recursos y muchas posibilidades, pero normalmente son empresas pues muy lentas en la aceptación de procesos, de proyectos y de cambios, ¿no? Porque al final son estructuras muy grandes en las que muchos stakeholders tienen que ponerse de acuerdo. Entonces, sí que por eso no se está trabajando mucho en colaboraciones, pues grandes corporaciones con startups, para que todo esto sea pues un poco más rápido y un poco más ágil. Más ágil y que entre todos podemos pues empujar un poco. ¿Qué tecnologías consideras que son hoy en día clave para transformar el sector? Bueno, hay muchas. Primero de todo, yo creo que, y barriendo un poco para casa, pues diría todo el tema de la digitalización, ¿no? Porque al final son términos muy generales y muy amplios, ¿no? Pero al final es saber un poco cómo trabajan estas empresas para hacer, digamos, pequeños cambios o pequeños retoques para que todo fluya un poco más y luego ya, dependiendo, ¿no?, del grado de madurez y de digitalización de estas empresas, pues ya pueden entrar muchas más tecnologías, ¿no? Pues como el tema del BIM, el tema de la inteligencia artificial, también de la realidad virtual y la realidad aumentada, todo el tema de IoT, el tema también de la industrialización, ¿no?, por la falta de mano de obra, que también es un tema que ahora mismo se está hablando mucho y, bueno, podría seguir, pero hay muchas más. Me hablabas del BIM, para quienes no están familiarizados con el sector, explícanos un poquito qué es y qué papel juega en los proyectos actuales. Vale, bueno, yo el tema del BIM, o sea, para que se entienda y para resumirlo muy brevemente, antes, ¿no?, las empresas, los despachos dibujaban en CAD. El programa más famoso pues es el AutoCAD, en el que eran en dimensión 2D. O sea, al final tú lo que estabas dibujando eran líneas para presentarlo pues al cliente final o a una constructora para hacer un proyecto. En cambio, pues en los últimos años, aunque ya hace años que se trabaja en BIM, cada vez se está trabajando más en BIM, que es en lugar del dibujo 2D, es el dibujo 3D. Entonces, el BIM lo que permite es poner, cuando estás dibujando, ¿no?, poner unos parámetros para conocer todo lo que estás dibujando y tener toda la información. Entonces, tanto para la fase de diseño como luego para la fase de construcción, puedes llevarlo todo en base a lo que, digamos, a lo que has dibujado al principio. Entonces, bueno, esto tiene muchas ventajas y permite tener una trazabilidad que antes o que con el CAD no se tenía. Entonces, es una metodología de trabajo muy, muy interesante. La sensorización, por ejemplo, en la obra, o el uso me hablabas antes de IoT, ¿está avanzando realmente en el sector de la construcción o todavía es un poco, no sé qué, anecdótico su uso? A ver, aquí te diría que no soy experto, ¿no? Porque nosotros a nivel de sensórica no tocamos nada o tocamos muy poco, pero bueno, un poco va en líneas como van avanzando todas las otras tecnologías en el sector. O sea, cada vez más, ¿no?, se está trabajando, está en boca de todos todo el tema de la sensórica, pero bueno, se va avanzando a pasos bastante lentos o no tan rápido como las empresas, ¿no?, que se dedican a esto querrían que vaya todo esto. El análisis de datos en todos los sectores, diría yo, se ha convertido en una pieza clave. Supongo que la construcción no queda aparte, y el tener, igual como comentabas tú del BIM, ¿no?, que te permite conocer datos que antes no teníamos. Entiendo que toda esta gestión de datos y estos análisis te permiten también
trabajar de forma diferente, ¿no? en el sector. Sí, esto que comentas es muy interesante porque, bueno, es un sector, ¿no?, que siempre se ha trabajado en papel y boli o en Excel, Words, con diferentes programas que no están integrados. Por lo tanto, a nivel de datos, incluso actualmente muchísimas empresas no tienen ni idea de cuando finalizan un proyecto si han ganado dinero, si han perdido, cuánto han ganado, cómo van al 50% de la obra, si van bien, van mal, para poder hacer correcciones, digamos. Y bueno, con todo esto, ¿no?, nosotros lo que buscamos también, ¿no?, con una plataforma como la nuestra, sobre todo es sacar todos los datos, ¿no? Al final tú tienes una plataforma en la que pues tienes los presupuestos, llevas el control de costes. Todo esto luego a final de año, por ejemplo, te permite pues saber cuánto dinero has ganado en cada una de las obras, en qué partidas, en qué cuentas contables, depende de cómo lo haga cada cliente, para luego pues poder empezar el año siguiente presupuestando mejor, ¿no?, que es el principio, para luego llevar todo ese control de costes y que todo pueda salir mejor, o al menos tengas datos de lo que está pasando en tu compañía. Un poco es unificar todo lo que pasa dentro de una obra, ¿no? Sería el hecho. Antes se veía como un poco todo satélite, ¿no? Por una parte andaban los albaranes, por otra parte andaba el que se encargaba de logística, por otra parte... Entonces ahora hay como una unificación, ¿no? Por ejemplo, vuestro sistema lo que hace es unificar todas las partes de una obra, ¿no? Al final todo está muy fragmentado, incluso, como comentas, de la misma obra, pero sobre todo las obras en conjunto. Y bueno, ahora este tipo de herramientas como la nuestra o otras que hay en el mercado, pues lo que permiten es un poco esto, ¿no? Evitar duplicidades y errores manuales, porque al final, claro, si trabajas con 6 sistemas, pues muchas veces tienes que entrar el dato 4 veces, con lo que no eres eficiente porque estás haciendo el trabajo 4 veces más. Y luego los errores que puede producir esto, ¿no? Porque una persona entra un dato, la otra entra otro, y en el momento en que hay algo que no cuadra, vete tú a buscar, ¿no?, qué ha pasado, o dónde se ha fallado, o dónde se ha puesto un dato mal. Y claro, todo esto es muy complejo o muy poco eficiente, ¿no? Ajá. Me hablabas de la digitalización como la tecnología casi la más importante a la hora de transformar el sector, pero digitalizar el sector ¿significa también transformar los perfiles profesionales? Bueno, yo sí y no. Aquí lo que te diría es poder hacer, ¿no?, que el sector de la construcción, tanto a nivel de digitalización como de muchísimas tecnologías que están entrando, es hacerlo un poco más sexy, ¿no? Porque estamos viendo que la gente joven no quiere trabajar en el sector de la construcción, aunque es un sector que está bastante bien remunerado si lo comparamos con otros, pero la gente joven no quiere ni oír hablar de este sector, ¿no? Entonces nos estamos encontrando con un problema muy grave de mano de obra, y todas las tecnologías, ¿no?, lo que pueden ayudar es a intentar, pues eso, ¿no?, que sea un sector un poco más sexy en el que la gente joven quiera venir a trabajar y con esto, ¿no?, pues conseguir que el sector pues siga tirando para adelante y no haya esta falta de mano de obra que hay actualmente. Cuéntame un poco cómo acompañáis desde Tectiva a aquellas empresas que se acercan a vosotros con estructuras totalmente tradicionales y casi muy poco, casi nada digitalizadas. ¿Cuál es ese acompañamiento? A ver, nosotros cuando hablamos con una empresa, lo primero, antes de explicarle qué es lo que hacemos nosotros, que se lo podemos explicar a niveles muy generales, pero antes que enseñarle nuestros programas, cómo se trabaja, etcétera, lo que queremos conocer es cómo trabajan ellos, cuál es su operativa, cómo trabajan en su día a día, cómo llevan los presupuestos, cómo llevan la planificación, el control de costes, y sobre todo preguntarles cuál es su principal problema a día de hoy, ¿no? Al final, nosotros y cualquier empresa lo que venimos es a solucionar problemas. Entonces, queremos conocer un poco cuáles son sus dolores de cabeza o su problemática a día de hoy, porque si han venido a nosotros es que algo quieren cambiar o que algo que están haciendo no es óptimo, y a partir de allí sí que nosotros pues les enseñamos un poco quién somos, nuestros programas, cómo trabajamos, para adaptar su operativa, digamos, a
a nuestros programas y a esta digitalización que estamos buscando, ¿no? ¿Crees que dentro de 5 o 10 años, entre 5 y 10 años, podremos ver una obra totalmente digitalizada ya? Sí, yo creo que sí. A día de hoy también, no sé qué quiere decir, no totalmente digitalizada, porque esto, bueno, es muy amplio. Pero bueno, actualmente ya, bueno, hay grados de digitalización muy grandes en muchas de las obras, tanto, por ejemplo, empresas pues que trabajan con construcción industrializada, ¿no? El que al final se ve ya que pues que el 80% de los trabajos se han hecho en fábrica y lo único que hacen es ensamblar, o incluso hay las empresas de 3D que ya llevan la obra, digamos, en camiones y ya prácticamente lo que hacen es ponerla allí, aunque hay algunos aspectos que no se pueden hacer en una fábrica, ¿no? Como es todo el tema de la cimentación, etcétera. Sí. Pero bueno, yo creo que sí que se está avanzando mucho y bueno, que cada día veremos cambios y cosas más bestias, ¿no? Es que es un sector que cuesta desde fuera ver la transformación, ¿no? Porque cuando tú pasas por una hora te parece que siempre se ha construido igual, ¿no? No ves los cambios Claro. tanto como internamente, ¿no? Por eso te he preguntado de la digitalización en qué nivel estamos y si Bueno, está avanzamos entrando... bien, ¿no? Pero desde fuera, quien ve desde fuera y pasas por una obra dices, bueno, parece que se está trabajando como siempre, lo pongo entre comillas, ¿eh? Claro. Por eso era la pregunta. ¿Qué importancia tiene la sostenibilidad dentro de todo este proceso de digitalización? Porque es un sector también sí, o sea, sobre todo bueno, la construcción siempre ha sido uno de los sectores más contaminantes del mundo, no sé si el que más. Entonces sí que, bueno, se están haciendo muchas políticas y se está, bueno, los últimos años, ¿no? Se está tomando conciencia de, bueno, de lo importante que es la sostenibilidad y en el sector de la construcción de las muchas cosas que se pueden hacer para que sea un sector más sostenible, ¿no? Pues tanto a nivel pues de materiales, de la forma de construir, de medir el impacto de la sostenibilidad en cada una pues de las obras o proyectos que se trabajan y bueno, cada vez, o sea, la gente del sector es más consciente de todo ello, ¿no? Incluso pues la administración pública, algunos promotores, pues para poder adjudicarte una obra pues a la constructora, pues son criterios que, bueno, que ellos buscan medir y que tienen en cuenta para al hacer una licitación, ¿no? Para la empresa que se presenta y que tiene que ganar ese proyecto. Pau, ¿cuál es la visión a medio y largo plazo de Tectiva en todo este contexto de transformación? Bueno, al final Tectiva pues buscamos no ser un referente a nivel de digitalización a territorio nacional y que, bueno, que se nos conozca, ¿no? Y que se nos pueda asociar nuestra empresa cuando una empresa del sector pues está buscando digitalizarse, un cambio en su forma operativa, pues que sepa que nosotros somos un socio y que al final lo que buscamos es acompañar a estas empresas a hacerlo, ¿no? Pau, ¿estáis colaborando con otras empresas tecnológicas, con clústeres o con centros de innovación para acelerar todo este cambio? Sí, o sea, nosotros estamos en el Barcelona Contech Hub, que es un hub de construcción de aquí Barcelona, que nos está ayudando bastante, ¿no? Pues para hacer sinergias con otras startups, con grandes corporaciones y llegar, ¿no? A un mercado pues que a veces es más fácil ir de la mano, ¿no? Pues con un clúster que tú solo, ¿no? Pues y bueno, es algo que ha nacido hace un año y medio y tanto nosotros como muchas otras empresas de Barcelona, incluso de fuera de Barcelona, incluso fuera de Cataluña, algunas de ellas, pues estamos participando estamos con este clúster. Luego también hacemos colaboraciones pues con otras empresas, porque al final, si la rueda ya está inventada, no queremos volver a hacerla, ¿no? Entonces, a nivel pues de algunas
herramientas muy concretas que se pueden adaptar a lo que nosotros trabajamos, pues para potenciar, digamos, nuestro software y nuestros productos, pues podemos incorporar también herramientas de terceros. Uh-huh. Ya para ir finalizando, ahora hablando, centrándonos en Tectiva, ¿cuáles serían vuestros objetivos más cercanos? A ver, al final nuestros objetivos más cercanos te diría que es pues ir consolidándonos como empresa, ir aumentando pues nuestra cartera de clientes y darnos a conocer. O sea, ¿Pero actualmente dónde tenéis presencia? Actualmente tenemos presencia en España. Ajá. O sea, al final, primero lo que queremos es consolidarnos aquí en España y luego ya más adelante, pues ya veremos, ¿no?, si nos internacionalizamos o no. Ahora sí, para finalizar, para aquellas personas que nos escuchan, quieran más información, contactar con vosotros, recuérdanos vuestra página web para que os puedan encontrar rápidamente. Pues nuestra página web es tectiva.tech y bueno, podéis escribirnos al correo electrónico de info@tectiva.tech o podéis llamar a nuestro número de teléfono, que es el 692-665594, para preguntar, para tener más información y ver un poco qué podemos hacer y cómo podemos ayudaros. Pues, Pau, muchísimas gracias por tu participación y por hablarnos un poco más de esa transformación del sector de la construcción. Muchas gracias. Muchas gracias. Un saludo. Cataluña se ha consolidado como la comunidad autónoma líder en internacionalización de franquicias, con presencia en 124 países y más de 6.000 establecimientos repartidos por todo el mundo. Esta expansión no solo la protagonizan grandes compañías, sino también pequeñas y medianas empresas que apuestan por este modelo como vía de crecimiento. Sectores como la hostelería, la moda o la alimentación encabezan esta proyección exterior, en un contexto donde las tendencias emergentes y la capacidad de adaptación marcan el ritmo del mercado global. Y de todo esto hablaremos con Xavier Vallhonrat. Él es el presidente de la Asociación de Franquicias de Cataluña. Xavier, bienvenido. Hola, muchas gracias. Encantado de estar aquí. Igualmente, Xavier. Para empezar y para aquellos que no os conozcan todavía, cuéntanos brevemente qué es la Asociación de Franquicias de Cataluña y qué objetivos persigue desde su fundación, si no me equivoco, en el 2015. Sí, la asociación engloba una serie de empresas, franquiciadoras y franquiciados. Por primera vez en España, por fin, los franquiciados están también junto con los franquiciadores. Y lo que pretendemos es, por encima de todo, defender los principios éticos del sistema de franquicias, ayudar a nuestros socios y propagar, digamos, la información sobre qué hace la franquicia en Cataluña, donde tenemos pues cerca de 300 empresas, algo más de 300 empresas franquiciadoras, y donde hay unos 15 o 20.000 franquiciados, y por lo tanto es una labor, digamos, de asistencia, de acompañamiento y también de interlocución con las instituciones y administraciones públicas. Xavier, ¿qué papel juega la asociación en el ámbito nacional e internacional dentro del ecosistema de las franquicias? Mira, yo procedo de haber estado durante muchos años presidente de la Asociación Española. Entonces, eso ha facilitado que la Asociación Española forma parte también de la Junta Directiva, la Asociación Catalana forma parte también de la Junta Directiva de la Española, y a través de esta está representada en la Federación Europea de la Franquicia. Esto por un lado. Por otro lado, hay mucha relación con asociaciones de otros países, con los que intercambiamos información, con los que acompañamos a veces a franquiciadores que vienen de estos otros países para instalarse aquí, o facilitamos y ayudamos en todo lo que podemos en la salida de las franquicias catalanas hacia otros países, que es el motivo de ese informe que hemos sacado ahora.
que nos da un poco la imagen de cuál es la situación, ¿no? Estamos en una zona donde la mayoría de empresas franquiciadoras están franquiciando fuera, donde lideramos esto a nivel estatal, con lo cual parece que el espíritu catalán de la exportación y tal está plenamente vigente aquí. Y esta es un poco la historia de lo que estamos haciendo y cómo estamos relacionados unos con otros. ¿Cuál es el perfil de las... Ahora hablaremos de ese informe, pero antes, ¿cuál es el perfil de las empresas que forman parte actualmente de la asociación? Es muy variado, es muy heterogéneo. Afortunadamente, la asociación tiene una junta directiva con una serie de personas representantes, pues por un lado de empresas franquiciadoras, como ha venido siendo tradicional siempre, y me voy a dejar alguno por el camino, pero por ejemplo hay marcas como el Grupo Moure, que es el de varias empresas importantes españolas, entre ellas dentro del mundo de la franquicia, Elefante Azul, por ejemplo, sí, o Autonet Oil también. Hay otras empresas que son extranjeras, pero que se han instalado con nosotros perfectísimamente, como una empresa suiza que es Zebrabox, que es una empresa de trasteros, de alquiler de trasteros, y que forma parte también de nuestra junta directiva. ¿Por qué? Porque tiene su central también aquí en Cataluña, su central para España. Entonces, estamos abiertos en ese sentido, y también a la vez, en la junta, como otro ejemplo, te podría poner pues un franquiciado del grupo Mailboxes, que tiene dos instalaciones en Barcelona, tiene otra en Madrid y tiene un peso importante dentro de su organización, ¿no? Y ese representaría también al otro sector, digamos, de los dos ejes que mueven la franquicia, franquiciado y franquiciado. Nos ha preocupado el poder incorporar franquiciados. Lo hemos hecho, lo hemos empezado a conseguir y seguiremos por este camino, ¿no? Entonces la Junta está constituida, ya digo, hay en este momento 9 empresas y estamos en términos de poder ampliar esta Junta y dar paso también a más colaboradores. Tengo que decir que es una junta muy participativa, muy buena, que empuja mucho. O sea, como presidente no tienes que tirar de nadie, sino que te están empujando para que hagas cosas, y eso para mí es muy importante. Hablemos ya del último informe que mencionábamos. En general, ¿qué balance haces de la presencia internacional de las franquicias catalanas? Bueno, en primer lugar hay que tener en cuenta que el 96% de los franquiciadores catalanes son pequeñas y medianas empresas. De entrada, tengo que decir, y eso no hay ningún número en el informe que lo diga así, pero hay que sí que sustenta una de las frases que pone el informe, y es de que esta expansión internacional actual no se apoya solamente en grandes marcas, sino que se apoya también en muchas pequeñas y medianas empresas. Tenemos un par de líderes importantes en la exportación, los voy a citar, son Mango y Tous, por ejemplo, desde sus bases catalanas llegan a todo el mundo. Y acompañándoles hay empresas que a veces tienen todavía capacidad de expansión a nivel estatal, pero que además han encontrado ya el camino para estar en otros países, ¿no? Hay empresas pequeñas, por ejemplo, conozco un par de heladerías catalanas que están teniendo un desarrollo importante en Oriente Medio. Entonces, aquí hay posibilidades para todo el mundo, ¿no? O sea que el informe se basa en la acción de todo eso. Cuando hablamos de 114 países, es verdad, son 114 países, pero también es verdad que hay países con mucho peso y hay países que por razones, digamos, culturales o de tiempo o geopolíticas, pues tienen todavía poca presencia. U otros países, como puede ser Andorra, que tiene mucha presencia en número de marcas, pero que por sus dimensiones no puede crecer el número de establecimientos demasiado. Claro. Entonces, hay peculiaridades en cada caso,
Pero en conjunto sí que podemos decir que es el informe lo que destaca es, por un lado, que de las 306, creo que son empresas franquiciadoras con centrales en Cataluña, hay una sesentena que son extranjeras. Descontadas estas, las 104 marcas franquiciadoras representan pues el 33% de la exportación que hace toda la franquicia española en el mundo. Pues, cerca de esta cifra solamente está Madrid con el 28%, y a partir de ahí esta es una posición que no es nueva, sino que se está manteniendo en el tiempo. Desde hace años Cataluña lidera este sector exportador. ¿Y qué factores crees que explican este liderazgo de Cataluña en franquicias con presencia en el extranjero? Bueno, en primer lugar, el mundo de las franquicias es muy diverso, ¿no? Hay muchos tipos de negocios y, por lo tanto, hay mucha variedad. Esto facilita el que cuando no es por un lado, pues es por otro, que surge el interés de algún empresario de otro país para incorporar una franquicia. Y por otro lado está, digamos, el espíritu comercial catalán, quisiera creer que es así, que nos lleva a plantearnos retos, y estos retos a veces pueden ser aprovechar una oportunidad de estar en otro país. Esto lo hacen algunos, ¿no? Mira, no había pensado exportar, pero me ha salido un señor en el Perú que le interesa esto. Este es un mal planteamiento para crecer. Planteamiento bueno es el orgánico, el establecido, y el que realmente forma parte de esta cultura empresarial que dice, bueno, yo estoy avanzando, mi concepto de negocio va viento en popa en el mercado nacional, voy a dar el salto y voy a ver hasta dónde puedo llegar y en qué circunstancias. Porque depende del tipo de negocios que a veces la distancia geográfica tiene un peso importante y a veces no lo tiene tanto, ¿no? Por lo tanto, hay variables. Pero creo que son estos dos factores. Por un lado, que la oferta es muy diversa y por lo tanto hay mucha gente que puede estar interesado, y por otra parte, ese espíritu de ir a más y de salir más allá de las fronteras. ¿Qué países o qué regiones representan hoy las mejores oportunidades para seguir creciendo? Mira, nosotros estuvimos luchando muchos años. Yo llevo una franquicia desde 1984 y estuvimos muchos años luchando contra una política que nos llevaba siempre, por ejemplo, hacia Latinoamérica, porque era más fácil entenderse en español, porque no sé qué, y habíamos olvidado el mercado europeo. Esto se ha corregido. Y si ves las cifras del informe, verás que de los 5 países principales, 4 son europeos. Está Italia, está Portugal, está Francia, está Alemania. Eso tiene todo el sentido del mundo. Luego viene México, por esas razones de que hay una labor previa que ha ido dando sus frutos. Pero básicamente los países donde la presencia todavía es simbólica, aunque podamos tener 200 o 300 establecimientos, igual, por ejemplo, en China, esto es una gota de agua, con lo cual aquí hay un mercado abierto y unas posibilidades tremendas, ¿no? Hablamos siempre de eso. Y luego el mercado norteamericano también se ha ido abriendo, y creo que las actuales circunstancias, digamos, políticas que imponen aranceles y demás cosas, a las franquicias les pueden afectar menos, porque la franquicia no es exportar un producto, sino que es exportar un concepto de negocio, y es un empresario local el que lo instala allí, ¿no? Ahí nos escapamos un poco de todas estas cortapisas que parece que están apareciendo, bueno, parece no, es que están apareciendo en el mercado internacional. ¿Qué dificultades suelen encontrar las marcas a la hora de salir al extranjero? Más que encontrar dificultades, o sea, antes había algunos países donde la reglamentación era muy estricta. China, por ejemplo, fue en su día, pues tenías que tener un socio local o no podías entrar. Sí. Eso lo corrigieron porque se dieron cuenta de que estaban perdiendo oportunidades. Pero no es que necesitemos un
una proyección o que hay una diferencia grande entre unos países y otros. La realidad es de que al tener que estar siempre en relación a un empresario local, hace que este empresario local facilite mucho las cosas, sea donde sea. Y por lo tanto nos es mucho más fácil la penetración en este sentido. La hostelería, la moda y la alimentación encabezan la exportación de franquicias. ¿A qué se debe su protagonismo? Históricamente siempre han sido estos tres sectores los que... Sí, por un lado la moda es una cuestión histórica. También tengo que decir que la moda es un sector que está en retroceso en cuanto al número de establecimientos, pero porque la política de las marcas de moda es la de ir a construir locales más grandes, pero en menos cantidad. Entonces, puedes encontrar marcas como Mango, como cualquier otra, que en algún país determinado dicen, mira, tenía 120 establecimientos y ahora tiene 110. ¿Qué ha pasado? ¿Es un retroceso? No. Es que la suma de los metros cuadrados de los 110 suman más que los metros cuadrados de los 120. O sea, es una política que nos lleva a esto. Por otro lado, también la moda ha encontrado un filón en el tema del comercio online. Sí. Entonces, hay algunos países donde no les es tan interesante entrar físicamente porque ya tienen un mercado que les reporta el 20 o el 25% de sus ventas sin necesidad de grandes dispendios y de entrar en dificultades, ¿no? Por lo que hace la moda es esto. Por lo que hace la hostelería es un sector que ha ido creciendo y que lo seguirá haciendo, y por lo tanto es aquello tan... Siempre hemos dicho, hombre, es que comer siempre hay que comer, ¿no? Por lo tanto parece que este es un negocio seguro. Bueno, no es tan seguro, pero sí que es cierto que sobre todo la hostelería organizada, como pueden ser grandes cadenas de hamburguesas, de montaditos, en el caso de la exportación de España hacia afuera, o de otros conceptos, las heladerías que citaba antes, todo esto ha hecho que la hostelería pues siga para arriba y siga creciendo. Y finalmente, en cuanto a la alimentación es fruto, la presencia internacional, de grandes cadenas que, como por ejemplo Día, que tiene grandes redes en determinados países. También es cierto que en la alimentación se puede dar cambios drásticos porque hay también movimientos de absorción o de colaboración de unas marcas con otras, y esto a veces pasa pues que en un gran país, como puede ser, por ejemplo, Brasil, donde una empresa de alimentación puede tener 600 locales, de golpe desaparecen los 600 locales porque han llegado a un acuerdo y ha vendido el país entero a un empresario local, ¿no? Entonces ahí ya veremos cómo van derivando las cosas. ¿Y qué sectores emergentes están ganando fuerza dentro del modelo de franquicia? Mira, la franquicia es solamente un sistema de comercialización de conceptos de negocio. Por lo tanto, la franquicia crece en aquellos sectores que la sociedad demanda y que van creciendo. Y por lo tanto, siempre vamos un poco a remolque. O sea, hay que reconocer que la franquicia por sí misma difícilmente crea un mercado. Lo que hace es llevar más allá un mercado que tiene éxito. Por lo tanto, yo te recomendaría mirar hacia la calle, a ver dónde están las tiendas y cómo van cambiando los conceptos, y seguro que encontraremos que las que están creciendo y apareciendo de nuevo van a encontrar un franquiciador detrás para apoyar su crecimiento. O sea, no hay un concepto, un método determinado. Es seguir siempre a la estela de la empresa que tiene éxito. Por eso siempre en las definiciones de los códigos éticos de la franquicia y demás, siempre aparece el concepto de que la franquicia es cuando se puede considerar franquicia cuando se está franquiciando un concepto de éxito. Por lo tanto, hay éxito previo a la franquicia. O sea, que lo que hacemos es estar atentos, mirar hacia dónde va el mercado, y ahí seguro que crecerá la franquicia.
Hablando de esto, ¿no? De hacia dónde va el mercado, ¿crees que la digitalización y la sostenibilidad están marcando nuevas tendencias en este sector o en estos modelos de negocio? Sí, cada vez más. O sea, hay empresas, y no solamente las grandes, muy preocupadas por los temas de sostenibilidad. Las de moda, por ejemplo, en cuanto a controlar los procesos productivos de las prendas que venden. Otras se preocupan muchísimo por la huella de carbono, por cómo rebajarla, cómo luchar con todo esto, y están todas las empresas muy atentas a las normativas que van saliendo, lo que va dictando la Unión Europea, que sabemos que luego se va a tener que implantar aquí necesariamente, y para complementar con las condiciones que se digan. Puedo decir que ha pasado, por ejemplo, una de las sesiones que hicimos y que tuvo mucho éxito fue precisamente sobre la influencia del cambio climático en el gobierno de las empresas. ¿Qué cambios habéis notado? Porque antes me hablabas, ¿no? de que, bueno, algunos franquicias están en retroceso de establecimientos, por ejemplo, por el tema del comercio online. ¿Qué cambios habéis notado en el comportamiento de los consumidores que afectan a los modelos de franquicia? Quizá ese sería el más importante. Sí, pero lo que hemos notado más es el proceso contrario. O sea, hemos notado la importancia que le está dando la marca franquiciadora en este caso, al hecho de potenciar los valores de los establecimientos, lo que llamamos la experiencia, ¿no? Sí. Vivir la experiencia, ir de compras siempre ha sido una experiencia. Sí. A veces para mí una experiencia incluso un poco pesada, pero sí que lo que notamos es esto, ¿no? O sea, eso está, por ejemplo, en la comodidad de los establecimientos, en los servicios que puedes encontrar allí y que a distancia te son más complicados. Sí es cierto que a veces se da en el caso pues de que hay consumidores que van a la tienda, eligen la ropa y luego la compran a distancia, compran online. Eso, por ejemplo, ha hecho que algunas marcas pues lo que hacen es que sus establecimientos los convierten en puntos de recogida. Sí. Entonces, ahí se combinan las dos cosas, ¿no? Tenemos lado la señora que ha ido a probarse las 3 blusas y ha elegido la que quería, luego se ha ido a casa, lo ha pedido por internet y luego le dicen, pues mira, si te quieres ahorrar los costes de envío, pásate por la tienda otra vez y recógelo aquí. Y te daremos además, pues no lo sé, un obsequio de no sé qué, o seguro que si vuelve a pasar por la tienda volverá a pararse a mirar qué hay en las estanterías y por lo tanto es un motivo más, ¿no? O sea, notamos este cambio, esa actitud del franquiciador en convertir su punto de venta en un lugar donde hay que ir. Xavier, ¿podríamos decir que el modelo de franquicia actúa como un motor para el emprendimiento? Sí, es un motor en el sentido de que para el emprendimiento entendido como una versión, yo diría, una versión particular del emprendimiento, ¿no? O sea, el emprendedor siempre lo vemos como alguien que tiene una idea, que la quiere desarrollar, que va a crear una startup, que va a pedir bueno, ahora no se piden créditos, ahora se consiguen rondas de financiación, ¿no? Sí, sí. Es que conseguir la ronda de financiación, etcétera, etcétera. Hay otro tipo de emprendedor que lo que quiere es instalar un negocio que a lo mejor no tiene los conocimientos que tiene ese emprendedor clásico sobre un mercado determinado y que le viene muy bien la ayuda de una marca que le da todo hecho, que le facilita la formación, cómo tiene que gestionar el negocio, cómo tiene que hacer todo. Sí es cierto que ese emprendedor renuncia a algo, ¿no? Renuncia a la absoluta libertad de hacer lo que le parezca con permiso del que le ha facilitado la ronda de financiación. Pero en el caso de la franquicia pierde algo de libertad porque el franquiciador quiere vigilar muy de cerca la calidad del servicio, la calidad del producto y la gestión que se hace de su marca. Por lo tanto, también hay que decir que el franquiciador es un empresario que renuncia a parte de su libertad
cuando incorpora franquiciados. Es un franquiciador, el franquiciador ahí tiene que gestionar las franquicias con un estilo totalmente distinto al que gestionan sus locales propios. Por lo tanto, es una doble renuncia que facilita el que esto vaya más. Y ese tipo de emprendedor es apto para la franquicia, y el otro, el que quiere ir solo, quiere hacer solo, que siga solo, que lo haga y que triunfe. Ya está. ¿Crees que, o qué elementos en común suelen tener las franquicias que logran ya no solo internacionalizar con éxito, sino salir adelante con éxito? Porque a veces cuando se decide optar por el modelo de franquicia, no acabamos de elegir a lo mejor el sector que más nos encaja con nuestro perfil. Este es un error bastante común. Sí, pero en todo caso es un error del franquiciador. Porque aquí hay un punto crítico, y el punto crítico es cuando el franquiciador acepta a ese franquiciado. Claro. Lo tiene que aceptar después de un análisis exhaustivo de quién es, cómo es y cómo lo van a llevar. Y todos tenemos experiencias de habernos equivocado a la hora de seleccionar un franquiciado, ¿no? Pero lo cierto es de que siempre acabas aceptándote a ti mismo, diciendo la culpa es mía, porque he elegido mal, ¿no? Porque no he seguido el parámetro. Porque he visto un señor que entraba con una cartera llena de billetes que decía que tenía el dinero para comprar esa marca, y yo le he dicho que sí, sin entrar en otras consideraciones. Y estas otras consideraciones son fundamentales. Y esto es tener trazado desde el principio cuál es el perfil de mi franquiciado, qué tipo de franquiciado necesito, y no salirme de ahí más allá de un 10%. Porque si no, eso no funcionará. Ese sería para mí el punto clave. ¿Y qué errores deberían evitar quienes se plantean exportar su modelo? Pues el aprovechar oportunidades, como decía antes, porque ha pasado un señor por delante de una tienda tuya y resulta que ha pedido el teléfono de la central porque le gusta el concepto y se lo quiere llevar al Pakistán. Y mira, si no estoy preparado para ir al Pakistán, pues deja pasar esta oportunidad y sigue creciendo en Italia, en Malta, en la Costa Azul, y donde tú puedas llegar y lo puedes hacer bien. O sea, el error siempre es querer ir o demasiado deprisa o demasiado lejos. Porque hablando de esto, porque ¿qué puntos se deberían tener en cuenta antes de salir al extranjero? Porque claro, el modelo de negocio nos puede ir muy bien aquí, pero cada país tiene su idiosincrasia, su manera de vivir y su manera de funcionar. Por lo tanto, hacer un calco igual no es siempre la solución, ¿no? Efectivamente. Y eso tenemos buenos ejemplos. Por ejemplo, McDonald's en verano vende gazpacho en España. Sí. No lo hace en otros sitios. En cambio, recuerdo un caso de una exportación de una empresa de pizzas que entró en Alemania. La pizza estrella era la pizza con anchoas y demás, y resulta que los alemanes no quieren comer anchoas crudas. Entonces hubo que inventar una pizza vegetal para triunfar en Alemania, porque no había otra manera de hacerlo. Entonces ahí que se busca la adaptación al mercado local, pero siempre manteniendo la marca por delante de todo y manteniendo las características básicas. O sea, si en una pizza la base es la masa madre que se utiliza, evidentemente importa poco si cambias las anchoas por, guisantes, ¿no? Pero sí hay un proceso de adaptación a todos los mercados siempre, y por parte de todos. Ya te he puesto primero McDonald's para que se vea claro que esto es evidente. Nadie puede caer en el error de vender cerdo en Marruecos, por ejemplo. Sí, claro. O sea, no hagas hamburguesas para Marruecos. Vete a otra parte, ¿no? Exacto. Correcto. Esa sería un poco la idea. ¿Cuáles son los principales retos del sector de la franquicia actualmente en Cataluña?
Yo diría que la franquicia en Cataluña tiene un reto con el que no vale la pena ni luchar, que es la actitud social que por un lado aprovecha todas las ventajas de la franquicia y por otro no pierdes la ocasión de encontrar de vez en cuando en algún periódico un articulista o alguien que te está diciendo que el mercado es una porquería porque todas las tiendas son iguales, que esto es culpa de las franquicias, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces esta digamos, aceptación social se contradice con el hecho de que un consumidor es el que pide esto. O sea, el señor que te está diciendo que la calle mayor de su pueblo se parece mucho a otras calles de otros sitios, o que los centros comerciales son todos iguales, cosa que no es verdad, pero sí que son muy parecidos. Pero la pregunta que hay que hacerse es ¿por qué pasa esto? ¿No será porque el consumidor lo quiere? Claro. Porque en cualquier caso es así, ¿no? Entonces ya digo que no vale la pena luchar contra esto, porque el mercado va por un lado y las opiniones particulares de cada uno pues son eso, opiniones muy respetables y ya está. Xavier, ¿qué estrategias se están impulsando desde la asociación para mantener ese liderazgo de Cataluña en este ámbito de la internacionalización? Mira, nosotros lo que estamos impulsando siempre es, en primer lugar, nosotros tenemos unos 40 socios, pero siempre nos dirigimos a las 300 empresas que hay en Cataluña. Y estamos abiertos a colaborar con cualquiera que nos lo pida. Tenemos unos institucionalizados, unos premios nacionales que reconocen la labor que se hace, y en estos premios no premiamos a nuestros socios, o no solo a nuestros socios, sino que hay muchas empresas que no son socias y además no las perseguimos para que lo sean, ya lo serán cuando lo decidan, ¿no? Pero para que entren, y realmente tenemos una gran participación en estos premios, se dan cada mes de diciembre, se convocan en septiembre, se dan en diciembre, y contamos con la colaboración pues del BBVA, por ejemplo, que nos facilita su salón de actos en la central de Barcelona. Tenemos un patrocinador socio nuestro que es RS Biz, que es una empresa que se dedica a ayudar a los franquiciados en las gestiones, digamos, diarias de control de su negocio. Y por ese lado, la base principal de nuestra acción siempre va dirigida al grueso de todos los franquiciadores y franquiciados que hay en Cataluña. Ofrecemos además asesoramiento gratuito para lo que les haga falta, información, datos, contactos. Hay gente que nos pide ¿con quién tengo que hablar en tal marca? Pues mira, tienes que hablar con fulano de tal, porque ese señor es el que te puede atender. Este tipo de gestión del día a día, que no vamos a recoger en ningún informe, evidentemente, creo que es frecuente y que nos lleva a pretender dar servicio a todo el mundo en la franquicia, no cerrarnos en la propia asociación, sino estar abiertos a todos. Xavier, ya para ir finalizando, ¿qué consejo le darías a un emprendedor o una emprendedora que se plantea abrir una franquicia por primera vez? Pues, en primer lugar, que hiciera un trabajo de autoanálisis propio, ¿no? O sea, decidir primero qué sectores me gustaría estar. Segundo, con qué cuento para estar en estos sectores, porque si quiero estar en McDonald's y no tengo dinero para poner en marcha McDonald's, deja el sueño y dedícate a otra cosa. O sea, ligar estas dos cosas, hacer este análisis, luego ya encontrará ayudas, ya encontrará colaboraciones que hacen, por ejemplo, entidades financieras con determinadas marcas para el desarrollo de cada franquicia. Hay fórmulas para que el capital no sea necesario todo al principio, porque hay fórmulas de leasing, de renting, de cosas que se pueden poner en marcha. Una vez se ha hecho el autoanálisis propio, analizar las franquicias que hay en estos sectores que a él le interesan. Y finalmente encontrarse cara a cara y hablar, porque al final la decisión siempre viene de la empatía de las dos partes. Cuando se conocen, o se entienden o no se entienden. Y ahí
pero tienen que empezar autoanalizándose. Y ya ahora sí, para finalizar, Xavier, para aquellas personas que nos escuchan, que quieran conoceros un poquito más, tener más información, déjanos una página web donde os puedan encontrar rápidamente para contactar con vosotros. Mira, encontrarán toda la información y los datos de contacto en franquiciascat, en catalán, con la franquicias, franquiciascat.org. Pues ahí publicamos noticias, información, tenemos los datos estadísticos, etcétera, etcétera. Pues Xavier, como siempre, muchas gracias por haber participado en nuestro programa para hablarnos de este mundo de la franquicia. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti y a todo el equipo. Gracias. Un saludo, adiós. El Mediterráneo vive un momento clave. Las comunidades autónomas con costa en esta zona han decidido unir fuerzas para reclamar un cambio profundo en la política pesquera europea. Lo hacen con una idea clara. Proteger la biodiversidad no debe significar condenar al sector pesquero ni a los pueblos que dependen de él. La tensión entre sostenibilidad y viabilidad económica sigue creciendo mientras se multiplican las voces que piden diálogo, flexibilidad y una mirada más realista desde Bruselas. Y de todo esto hablaremos con José María Gallart. Él es el vicepresidente de CEPESCA, la Confederación Española de Pesca. José María, bienvenido. Hola, buenos días, muchas gracias. José María, para quien no conocen a CEPESCA, ¿nos puedes contar qué representa y cuál es su función principal dentro del sector pesquero español? Bueno, CEPESCA, como bien han comentado, la Confederación Española de Pesca, y digamos que es la patronal del sector pesquero, agrupa a todas las asociaciones y organizaciones de productores del litoral español, tanto de altura, gran altura, como de bajura. Y bueno, ahí están todas las modalidades de pesca que hay en nuestro territorio. Defender los intereses de los armadores, como no puede ser de otra manera. José María, ¿cuáles son los principales retos a día de hoy del sector pesquero en España? El principal reto, bueno, es adecuar las políticas pesqueras que vienen de Bruselas, que legisla nuestra actividad, y lógicamente, pues nuestro principal reto y obligación es cambiarlas, puesto que, como bien has comentado, las políticas que han venido desarrollándose en los últimos años desde la Comisión, pues no son las que el sector necesita. Pero en todas las modalidades, no solo en una pesca específica. Es curioso que, bueno, en toda la pesca española que hay, todos estamos en desacuerdo con las políticas que se hacen y, lógicamente, ahí también le reclamamos a nuestro ministerio que sea mucho más fuerte en Bruselas, puesto que siempre en los consejos de ministros de diciembre, que son los más importantes del año, pues salimos perdiendo. José María, ¿cómo ha afectado en los últimos años la política pesquera común al tejido de pesquero del Mediterráneo español? Bueno, nosotros siempre hemos dicho, y el Tratado de la Unión lo contempla, la política pesquera comunitaria se basa en tres pilares: el medioambiental, el social y el económico. Los últimos años, los 5 últimos años del comisario Sinquevicio, solamente ha sido una política medioambientalista, no se ha tenido para nada en cuenta el criterio social y económico. Y, lógicamente, de esa manera la política pesquera comunitaria no puede funcionar. Tenemos el ejemplo del arrastre del Mediterráneo, con la implantación del reglamento del Medweb, que para nosotros hemos dicho que es un reglamento político, para nada técnico ni pesquero, y con un dato que te doy, pues te puedes hacer una idea de la barbaridad que se cometió. Nosotros en el año 2019 la flota de arrastre tenía unas perspectivas de pesca de 230 días al año, y para 2025 estamos en una media de 130 días. Eso no hay empresa que lo soporte, ni cuerpo que lo aguante, ¿no? Se han perdido muchos puestos de trabajo y, bueno, hay muchas embarcaciones que con esos días, pues lógicamente no son rentables y, bueno, y con los consiguientes problemas que vienen, bueno, derivados de esta poca actividad que hay. Se habla de un bloque mediterráneo de comunidades autónomas. ¿Crees que esta alianza puede influir de verdad en las decisiones europeas?
Bueno, la unidad siempre es importante. La verdad hay que reconocer, como te he dicho antes, en los consejos de ministros de diciembre, por mucho que el sector ha llevado los datos científicos, que nos consta que el Ministerio también lo ha peleado, ¿no? Pero nosotros siempre decimos que llevamos un resultado de 6-0 a favor de la Comisión. Esto no puede ser así, puesto que llega un momento en que es sostenible. No sabemos qué nos podemos encontrar en diciembre de este año porque ya es imposible. Reducción de días no puede haber. Cambio de malla, hoy precisamente entra en vigor la normativa que nos ha obligado a cambiar de malla por el tema de selectividad. A otros conocimientos que tenemos en nuestra actividad, pues lógicamente la unidad es fundamental. El sector está unido, las comunidades autónomas están unidas. Sabemos que el Ministerio también es partidario y defiende nuestras posturas, pero bueno, la realidad es que siempre en Bruselas salimos perdiendo. ¿Qué argumentos principales están defendiendo estas comunidades ante la Comisión Europea? Bueno, lo principal es que Bruselas siempre se basa en la mejor datos científicos y ahí es donde radica el fallo, ¿no? Hay un comité, se llama el STEP, ¿sí? Que es el Comité Técnico y Científico de la Unión Europea, pero bueno, este es un comité de científicos poco, es un comité político dirigido por el anterior comisario con las directrices que él marcaba. De hecho, es curioso que los científicos españoles, que son de los de mayor renombre mundial, digamos, en temas pesqueros, pues nadie quiere trabajar en este comité, ¿no? Los modelos científicos que se utilizan no son los más adecuados y siempre el sector pesquero sale perdiendo. Es curioso que, sin embargo, la Conferencia General de Pesca del Mediterráneo, con un organismo dependiente de la ONU, donde están todos los países ribereños de nuestro Mare Nostrum, bueno, diciembre, cuando se presentan las evaluaciones, no son coincidentes con las que maneja la Comisión. Y eso es lo que siempre ponemos ahí encima de la mesa. Los mejores datos científicos no son los que maneja la Comisión, sin embargo, a nosotros son los que utilizan para hacernos daño. ¿Cuál es desde Cepesca, qué alternativas se proponen para conjugar esa sostenibilidad con la viabilidad económica? Bueno, nosotros desde Cepesca proponemos siempre lo que te he dicho antes, que las tres patas de la política pesquera comunitaria tengan el mismo peso, tanto la medioambiental, la social como la económica. Siendo así, el sector tiene futuro, el sector tiene viabilidad, puesto que más medioambientalista que un pescador no hay nadie. Y lógicamente la social y la económica, pues fundamentalmente estamos hablando de empresas del sector primario, que lógicamente tienen que tener sus beneficios para garantizar la estabilidad de los puestos de trabajo. Se habla mucho de economía azul. Desde su experiencia, ¿qué significa realmente este concepto para el sector pesquero? Bueno, Bruselas ha mudado a crear conceptos nuevos, economía azul. Bueno, sí, está ahí, pero a día de hoy la verdad es que tenemos también muchas ganas de que nos expliquen qué es la economía azul y qué papel juega la pesca en esa economía azul, ¿no? Porque si vemos, por ejemplo, Andalucía presentó hace poco la primera estrategia en la que hemos participado, bueno, pero ahí tiene todo el ámbito industrial, la marina mercante, el turismo, cruceros y todo lo que tiene desarrollo en relación con el mar, tiene cabida la economía azul. Es un concepto muy, muy amplio. Bueno, es una nota más de las que pone Bruselas para darle contenido a esas políticas maravillosas que según ellos llevan a cabo, ¿no? ¿Existe un riesgo que debajo de esa etiqueta, la de la economía azul, se impongan modelos ajenos a la realidad del sector tradicional? Pues nosotros tenemos que sí, porque por ejemplo, como te digo, tiene cabida todo. La energía eólica, los parques eólicos marinos, como bien puede entender, el sector pesquero está en contra de ellos en el sentido que se está dando hoy en día a esos parques marinos. Para nada tenemos en contra de la energía limpia, como es lógico, ¿no? Pero sí que puedan interrumpir y interceder en la actividad de nuestra flota. Entonces, bueno, nos tenemos, sí, que la pesca sea siempre un convidado de piedra y el hermano pobre ante las grandes multinacionales que hay en este sentido, y bueno, por ahí sí tenemos nuestro resquemor. Me gustaría hablar un poco del sector, cómo se encuentra el sector a fecha de hoy. ¿Se están integrando los jóvenes en el relevo generacional de la pesca? Bueno, es un problema derivado de lo que estamos hablando ahora. Sí, lógicamente, todas las noticias que hay del sector pesquero vienen negativas y vienen con un futuro
incierto de cara a la actividad, lógicamente tenemos ese problema. Estamos tirando muy mucho de la mano inmigrante para cubrir los puestos de marinería y luego también el plan de formación que haya que adecuarlo a las necesidades que tiene el sector. Nosotros siempre lo hemos dicho, en los sectores primarios, tanto en la construcción como en la hostelería. Tú llegas a una empresa constructora y al primer día está haciendo mezcla y poniendo ladrillos, ¿no? En el tema pesquero necesitas 6 meses en un caso y hasta 12 meses en otro caso de cursos de formación, que lógicamente estamos a favor de ello, pero hay que adecuarlo a las necesidades y dar facilidades a los jóvenes, que sabemos que lo hay, ¿no? Porque, bueno, es un sector vivo, dinámico, pero lógicamente tenemos que hacerlo mucho atractivo y por eso hay que cambiar la política pesquera. ¿Se están adaptando a las empresas del sector a toda la transformación tecnológica? Bueno, sí, lógicamente la tecnología apunta, todas las embarcaciones la llevan, poco a poco se van incorporando. Para eso es un sector, como te he dicho antes, dinámico y que no se venda ante nada, ¿no? Uh-huh. Por mucho que nos ponen trabas políticas, pero bueno, siempre vamos saliendo para adelante y lógicamente la tecnología apunta, todas las embarcaciones la llevan ya a bordo. Uh-huh. ¿Qué avances ha habido en trazabilidad, en certificaciones sostenibles o en reducción de capturas accesorias? ¿Cómo se ha avanzado en este tema? Bueno, lo que la captura accesoria o la llamada la obligación de desembarque, ya lo dijimos este día, que para la pesca de bajura, por ejemplo, con el Mediterráneo, iba a ser prácticamente imposible. De hecho, la implantación de eso es un fracaso, ¿no? Porque tampoco no se adecua a la realidad. La pesca de bajura prácticamente descartes tiene 0 y entonces, bueno, nosotros jugamos, nos adecuamos a las leyes, pero las leyes, como te he dicho antes, no son las que necesita el sector pesquero de bajura porque no son las que tienen relación con nuestra actividad. Tema de trazabilidad y garantía alimentaria, lógicamente las lonjas españolas están con unos niveles higiénicos sanitarios de primer grado y ahí no hay ningún problema. Uh-huh. ¿Y cómo se está gestionando el impacto del cambio climático sobre la pesca? Bueno, nosotros siempre lo decimos, ¿no? Bruselas siempre lo primero que te dice sobre pesca es porque hay mucha pesca, pero nosotros también lo decimos, bueno, si usted evalúa los datos pesqueros, es los datos que usted tiene, pero no tiene en cuenta la actividad humana que hay en las costas, el turismo, la navegación, la marina mercante y el cambio climático, la contaminación es importantísimo. Ahí vemos que no se avanza, que lógicamente están los datos ahí de recogidas de basura, que tenemos proyectos en todos los puertos y estamos haciendo un trabajo medioambiental impresionante, pero Bruselas siempre va de espalda en ese tema con respecto a la actividad pesquera, ¿no? Para ellos el climático, contaminación, no le dan importancia y lógicamente es un tema que tiene que cambiar también en la Comisión. Me hablabas de turismo. ¿Qué relación hay entre pesca y turismo en nuestras costas? Bueno, eso también es un concepto que se llena mucho las bocas la política usada con el turismo marinero, ¿no? Bueno, es una opción más que hay, pero la verdad que no es la solución del sector pesquero. El turismo marinero tiene su nicho de negocio y lógicamente se puede aprovechar, pero como te digo, no es la solución de la pesca. Tú en un barco pesquero, ya con todas las regulaciones que llevamos de normativa de seguridad, pues tú no puedes embarcar un número determinado de turistas a bordo porque es imposible, y más por las características técnicas de nuestra flota de bajura. Es un accesorio más, y bueno, es un complemento más. Hay empresas que ya se están dedicando a ello y lógicamente el sector también tiene ahí un nicho de mercado, pero que no es la solución. Uh-huh. ¿Qué esperáis del nuevo ciclo político europeo en relación al sector pesquero? Bueno, nosotros cuando hubo la elección del nuevo comisario, el señor Costas Cádiz, la verdad es que fue como un rayo de esperanza porque las declaraciones que hacen los medios, la verdad es que lógicamente estamos completamente de acuerdo con él, pero luego la realidad es que ya lleva 5 meses de mandato y nosotros no vemos ningún cambio en la comisión. Por ejemplo, en el Mediterráneo, que tenemos una serie de contactos directos con el personal de la DG Mares, tanto en el comité consultivo como en las reuniones que las distintas organizaciones mantenemos con ellos, el discurso que nos traslada es el mismo. Eso se lo hemos trasladado al comisario
que sí, que estamos de acuerdo con sus manifestaciones, pero que ya necesitamos un cambio de golpe de timón en la política pesquera. Esperemos que también con la nueva Comisión de Pesca del Parlamento, en la que la presidenta por primera vez es una diputada española, bueno, también vemos que hay cambios con respecto al anterior Parlamento, pero la realidad a día de hoy es que todavía en la Comisión no vemos esos cambios que son efectivos. Estamos en mediados de junio y bueno, ya va siendo hora que el comisario implante esas manifestaciones que las apoyamos, pero que las implante en las políticas. Uh-huh. ¿Qué cambios urgentes propondrías para que el Mediterráneo vuelva a ser sostenible y rentable? Bueno, el Mediterráneo es sostenible y rentable porque ya los pescadores llevan muchos años haciendo políticas con medas, espacios temporales, muchas más acciones, no solo por este reglamento, que lo que ha venido ha sido a empeorar la situación. Entonces, por eso lo que sí estamos de acuerdo, y además una propuesta que hay de los 3 Estados miembros, España, Francia e Italia, lógicamente con el apoyo del sector, que también el Parlamento ha dado su visto bueno a la reforma de ese reglamento. Ese es un tema tabú para la Comisión. Cada vez que hablas con ellos, con los dirigentes, con la señora Bicheva, que es la directora general de Pesca de la Comisión, miran para otro lado, que nos entendemos, ¿no? Ellos le echan la culpa a los colegisladores, al Parlamento Europeo y a los Estados miembros, y sin embargo el Parlamento no puede tratar una cosa que la Comisión no plantee. Y ahí, bueno, ahí tenemos un escollo y es fundamental el cambio del reglamento. Uh-huh. José María, ya para terminar, ¿qué mensaje trasladarías a quienes cuestionan hoy el papel de la pesca en la economía española? Bueno, nosotros siempre a la ONG medioambientalista, que tiene principalmente en Arrastre su principal foco, siempre se lo hemos dicho: os invitamos a los puertos, os invitamos a que embarquéis, os invitamos a que conozcáis nuestra actividad y veréis cómo cambiáis el discurso. Es curioso que todas esas invitaciones caen en saco roto, ¿no? Uh-huh. Nosotros, de hecho, trabajamos con muchas de estas ONG, sin embargo, con las más famosas, las que más están en candelero, como Greenpeace, Oceana, es imposible llegar a acuerdos porque son talibanes del medio ambiente, ¿no? Uh-huh. Y ya te digo, no tenemos nuestras puertas abiertas para que conozcan la realidad de la pesca de arrastre de hoy en día, porque la desconocen 100%. Ahora que me nombras a las ONGs, porque la pregunta, ¿no? ¿Es posible una colaboración real entre estas ONGs, el sector pesquero y las administraciones? Sí, como te digo, nosotros estamos en muchos proyectos trabajando con ellas, ¿no? Hay una serie de ONGs que sí, da gusto trabajar con ellas, pero te digo, como otras, ya te digo, es más, te digo los nombres. Con Greenpeace, con Oceana, es prácticamente imposible trabajar en ese marco porque, bueno, ya te digo, para nosotros son talibanes y para ellos nombrar la pesca es siempre el enemigo. Están muy equivocados. Y vuelvo a repetir, tienen las puertas abiertas para conocer nuestra actividad. Lo único que tienen que hacer es desplazarse a los puertos y trabajar, que dinero para eso tienen. Uh-huh. Pues José María, muchísimas gracias por haber participado en nuestro programa para hablarnos del momento que está pasando el sector pesquero español, y esperamos que se escuchen vuestras voces en el Parlamento para esos cambios que pedís desde Cepesca. Así que muchas gracias. Gracias a vosotros. Un saludo, adiós. Y a todos ustedes, como siempre, muchas gracias por acompañarnos, y les recuerdo que les espero de nuevo mañana a las 10 en Capital Empresa. Así que hasta mañana y feliz día.